Hola, buenos días a todos. Es un placer poder participar en este evento. Me presento, yo soy Esther Domínguez, soy abogada y socia de DEME Legal. Somos un despacho especializado en Derecho Mercantil y Derecho Digital. Lo que nos enfocamos es asesorar de forma integral a emprendedores o startups en sus fases iniciales y durante todas las etapas de crecimiento de la empresa, ¿no? Para que puedan crecer de una manera segura y poder tener una visión legal estratégica a largo plazo. Hoy vamos a hablar sobre el pacto de socios. Os voy a intentar explicar en estos 20 minutos qué es, las finalidades que tiene, en qué consiste, qué cláusulas normalmente se suelen incorporar y después al final hablaré de una serie de cláusulas que ahora son más sofisticadas, ¿no?, que están pidiendo los inversores para que las tengáis en cuenta por si tenéis que firmar algún pacto o si os hablan de ellas. Antes de nada, quería saber de aquí ¿cuántos tenéis creada una sociedad o tenéis intención de crearla y con diferentes socios? Solo levantando la mano. Y de aquí, de los que habéis levantado la mano, ¿cuántos habéis ya firmado un pacto de socios? Bueno, 3, muy bien, o sea que ya conocéis un poco qué es un pacto de socios. Vale. Entonces, a mí me gusta decir siempre que una startup sin pacto de socios es como conducir de noche sin luces, ¿no? No ves el problema hasta que es demasiado tarde. Sí que es verdad que cuando iniciamos nuestro proyecto estábamos muy enfocados en desarrollar la tecnología, en intentar buscar financiación, porque claro, tenemos que lanzar el producto y muchas veces sí que es verdad que dejamos de lado lo que es la parte legal, pero a veces hay cosas que son bastante importantes y pasan factura. Yo siempre cuento este ejemplo. Hace unos años recibí en el despacho pues, a 4 socios que tenían una startup. Uno de los socios, que tenía la mayor parte de la participación social, decide dejar el proyecto después de 2 años. Los otros socios no le pueden comprar su parte porque no tienen recursos económicos y entonces la vende a un tercero. Claro, al que se la vende ese tercero es un competidor directo de la compañía y los otros socios no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que pasó? Que ese competidor directo empezó a bloquear todas las decisiones que se querían tomar estratégicas dentro de la compañía, lo que ocasionó graves perjuicios y fue muy difícil salir de esta situación. Y todo eso por no tener un documento legal que es un pacto de socios, ¿no? Entonces, un pacto de socios no solo es un documento legal, al final es una herramienta estratégica que va a permitir a los socios tener claro qué esperar unos de otros y cómo actuar si surgen situaciones imprevistas. Va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a poner las reglas de cómo vamos a actuar en diferentes ocasiones. Entonces, las diferentes reglas del juego pueden ser cómo vamos a tomar esas decisiones, qué ocurre si uno de los socios se quiere marchar del proyecto y quiere entrar otro socio, cómo vamos a repartir los beneficios. Y que es verdad que al principio pues, habrá pérdidas, como las startups habitualmente. Pero después, en el momento que haya beneficios, vamos a repartir, vamos a reinvertirlos en la sociedad. ¿Y qué pasa esto si surgen conflictos? Si hay un bloqueo, una paralización de los acuerdos sociales dentro de la compañía, ¿cómo podemos solventarlos? Siempre me gusta decir que el pacto de socios tenemos que tener claro que es un documento legal que solo vincula a los socios de la sociedad. Son los que van a firmar ese documento privado. Quiere decir que si alguno de los socios incumple, tú no puedes decir a la sociedad, oye, tenemos que respetar este pacto de socios, porque solo es entre los socios. Con lo cual, lo importante y lo más esencial es incorporar penalizaciones en caso de incumplimiento, porque si nosotros tenemos las reglas del juego y alguien las incumple y no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues las va a incumplir. Y lo que tiene que ser este pacto de socios tiene que ser disuasorio, tiene que impedir que si alguien quiere incumplir, pero que sepa las consecuencias antes de incumplir que tiene. Y con ello son pues, penalizaciones o incluir penalizaciones para poder irse, que tengan que vender su participación a valor nominal, esas cosas. Después hay otra cosa que es muy importante. Nosotros cuando constituimos una sociedad, aquí muchos de vosotros habéis ido al notario, ¿verdad? Habéis constituido la sociedad y tenéis vuestros estatutos sociales. Estatutos sociales, tenéis una serie de artículos, pero muchas veces en esos estatutos no podemos incorporar una serie de cláusulas que nos gustaría porque contradice la ley de sociedades de capital. No está adaptada a estos nuevos modelos disruptivos tecnológicos y, claro, el pacto de socios ahí es donde entra, porque es la clave para nosotros poner las reglas dentro de la sociedad con los demás socios. Entonces, un pacto de socios, yo siempre digo que las finalidades son dar seguridad jurídica a los fundadores y a los inversores, porque si tenemos un pacto de socios, los inversores van a querer entrar. Una de las cosas que os van a pedir cuando un inversor quiera entrar con mucho dinero es, ¿tenéis un pacto de socios firmado?
Se van a proteger también las aportaciones y expectativas de cada socio, va a traer inversión mostrando que el proyecto pues, tiene una estabilidad, ¿no? Y una visión a largo plazo y va a evitar bloqueos que puedan frenar el crecimiento o incluso poner en peligro la continuidad del negocio. Tenéis que tener en cuenta que cuando un socio ahora mismo con la ley de sociedades de capital se quiere ir o lo queremos echar, las cláusulas de exclusión que hay dentro de la ley de sociedades de capital son muy limitadas y casi nunca se pueden aplicar. Y después el único socio lo que puede hacer es vender su participación. Si no encuentra comprador, se queda dentro de la compañía. Entonces, los pactos de socios, el contenido normalmente que nosotros pues, regulamos, se pueden establecer al final, es un contrato privado que se basa en la autonomía de la voluntad, que las partes pueden disponer lo que quieran dentro del mismo, pero sí que es verdad que a veces pues, hay unos contenidos que entendemos que siempre son los esenciales, que hay que incorporar, ¿no? Hay que establecer la entrada y la salida de los socios. Esto es muy importante. Si un socio quiere entrar, el ejemplo que os ponía antes, poner limitaciones, oye, que no sea un competidor directo de la compañía, porque entonces aquí vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, si quiere entrar un nuevo socio, ver fórmulas de valoración de la compañía, que un tercero independiente pues valore la compañía para que ese tercero pueda entrar. Derechos de salida de los socios. Imaginaros que un socio quiere salir, pero es un bad liver, es decir, un socio que se ha portado mal, que ha incumplido el pacto de socios, que no ha hecho lo que tenía que hacer dentro de la compañía. Pues poner las consecuencias de tú te vas a salir de la compañía y la penalización a lo mejor es que me vendas tu participación a valor nominal por ser un bad liver, ¿no? Después también otra de las cláusulas muchas veces son los derechos políticos y económicos dentro del pacto de socios. ¿Vale? Por ejemplo, los derechos económicos, muchas veces en muchos pactos de socios se establece lo que decíamos antes, en el momento que haya beneficios, pues a lo mejor se dice, oye, desde que haya beneficios durante los 5 próximos años se van a reinvertir dentro de la sociedad, no se van a repartir, ya lo acordamos aquí, no lo vamos ni a debatir ni en junta, ¿vale? O, por ejemplo, podemos incorporar derechos políticos. Esto se incorpora muchas veces, por ejemplo, para la adopción de acuerdos que entendemos que son esenciales para la compañía. Ahora mismo la ley de sociedades de capital, cualquier tipo de acuerdo que queráis adoptar dentro de la compañía en una junta, por ejemplo, una modificación de estatutos, una ampliación de capital, una cesión de un bien esencial dentro de la compañía, tiene que ser por mayoría simple, la mitad más uno. En el pacto de socios se puede pactar que incluso ese tipo de acuerdos que son claves sean por unanimidad, o sea, todos los socios tienen que estar de acuerdo, o mayorías reforzadas. Aquí al final también valoramos o los socios minoritarios pueden participar en este tipo de decisiones. Y después también, pues bueno, ahí se pueden incorporar diferentes vetos, es decir, si nosotros llegamos a un empate en una decisión dentro de cómo va a continuar la actividad dentro de la sociedad, pues que hay una persona que tenga derecho a veto, que decida si es en un sentido o es en otro. También se incorporan, y son muy famosas, las cláusulas de arrastre y las de acompañamiento, de la drag along y la tag along, que son cláusulas que se disponen cuando hay una opción de poder vender la compañía. Una lo que va a favorecer es al socio mayoritario y el otro es al socio minoritario. La cláusula de arrastre de la drag along favorece al socio mayoritario. El socio mayoritario, imaginaros que obtiene un posible comprador que quiere comprar la compañía, pero claro, el inversor normalmente cuando va a entrar o quiere comprar la compañía no quiere comprar una parte, quiere comprar a lo mejor pues, la totalidad del capital social. Con esta cláusula lo que se asegura al inversor mayoritario es que los socios minoritarios tengan que ir con él, los arrastra en la venta y tengan que vender sí o sí con él en las mismas condiciones que él ha pactado. Y después está la cláusula tag along, que es diferente, esta favorece al socio minoritario, en el sentido de que si el socio mayoritario, imaginaros que encuentra una opción de poder vender su participación, pues el socio minoritario le diga, oiga, que yo también quiero ir con usted y en las mismas condiciones que usted está vendiendo. Y entonces el socio mayoritario tendría que vender todos juntos, ¿vale? Y después están, también son esenciales las cláusulas de permanencia, no competencia y confidencialidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros seguramente empezamos este proyecto, muchos de los socios fundadores son los que tienen la tecnología, el know-how, son los que desarrollan el producto, y si se van de la compañía a lo mejor a los 2 años, sí que puede ser una faena, porque no está desarrollado en su totalidad, no puede ser independiente, tienen que estar ellos ahí. Entonces, estas cláusulas lo que van a asegurar
es que ese socio fundador esté X años, por ejemplo, las de permanencia, que estén X años en la compañía. Y, de hecho, este tipo de cláusulas pues, va a hacer que los inversores que van a la compañía pues, le dé estabilidad, ¿no? De que ese proyecto pues, no quede sin nadie. Después de no competencia y confidencialidad. No competencia, vamos a pactar que un socio dentro de la compañía no pueda estar en otra empresa que sea competencia directa con lo que estamos haciendo, porque tiene que involucrarse en este proyecto. Al final, el inversor lo que va a ver es que esos socios apuesten por su proyecto, y si no apuestas tú, no va a apostar nadie. Y después se regula mucho la resolución de conflictos. Es decir, en el momento, al principio todo va muy bien, pero sí que llega un momento que a lo mejor pues, cada socio pues, tiene una idea diferente de cómo continuar la sociedad o la actividad, de dónde se quiere ir, hacia dónde queremos ir. Entonces, podemos entrar en situaciones de bloqueo. Y estas resoluciones de conflicto lo que van a solucionar es cómo lo solucionamos ese desbloqueo y si hay soluciones para ello, ¿vale? Que veremos más adelante. Pues bueno, estas son las cláusulas que os voy a hablar ahora. Como os he dicho, bueno, yo llevo 10 años haciendo pactos de socios, asesorando a startups, y es verdad que ahora, bueno, cada vez hay cláusulas pues, más sofisticadas, ¿no? Los inversores piden una serie de cláusulas que hay que incorporar. Yo siempre digo, es mejor que vosotros, cuando iniciéis vuestro proyecto, hagáis vuestro pacto de socios, porque cuando venga el inversor, va a ser lo que os decía antes, lo primero que os va a preguntar, y además, si no lo tenéis, os va a decir, yo quiero firmar un pacto de socios y estas son mis condiciones, con lo cual es mejor que tú tengas ya antes tus reglas, que no venga el inversor e imponga las suyas. Por ejemplo, esta cláusula de vesting es un mecanismo que hace pues, que los socios fundadores no reciban todas sus participaciones sociales de golpe, sino que las vayan ganando en función de cumplir una serie de hitos. Por ejemplo, pues, si estás 3 años dentro de la compañía, si llegamos a una facturación de 1 millón, ¿no? Lo que va a evitar es que los socios no abandonen la empresa en los primeros años y que además de abandonarla se quede con una parte significativa de la empresa. Entonces ellos van consolidando, se consolidan con el tiempo o se cumplen ciertos objetivos. Si se va antes, pues entonces tiene que devolver la parte de participaciones que no han sido consolidadas. Por ejemplo, tenemos 3 fundadores que acuerdan un vesting que será 4 años. Para consolidar el 100% de las participaciones que han adquirido, tienen que estar 4 años en la compañía. Uno de ellos se va a los 2 años, con lo cual aquí quedas con el 50% de la participación y el otro 50%, por ejemplo, pues se entrega a los otros socios de la compañía. Después tenemos esta cláusula también, la de antidilución o la de weighted average, que esta cláusula protege a los inversores. Esto es para, por ejemplo, si en futuras rondas la empresa vale menos. Imaginaros que nosotros vamos a una ronda donde cada participación social se compra a 10 euros, pero claro, en una ronda futura, en los 3 años, la compañía ya vale menos. Y la participación que se está comprando, imaginaros que es en la mitad. Entonces, lo que hace es hacerse un valor medio de lo que ha sido la inversión inicial y la inversión actual, y de ahí se saca la valoración por cada participación, para que sí se pueda compensar parcialmente la caída, ¿vale? Después tenemos otra cláusula que es la liquidación preferente, que esta cláusula la están estableciendo mucho los inversores, que determina quién va a cobrar primero si la empresa pues se vende o pues se cierra o se fusiona con otra, o al final el proyecto pues tiene una valoración mucho más baja porque no continúa, ¿no? Entonces, un inversor sí que es verdad que entra en una startup y sí que existe un riesgo en el proyecto, ¿no? Que continúe, que no despegue y quiere asegurarse pues que, bueno, que si el negocio va mal, que es el primero en cobrar. Entonces, normalmente, esta cláusula, ¿a quién va a beneficiar? A los inversores. Ellos van a cobrar primero lo que han invertido y después ya que se divida lo que quede en el resto de socios. Por ejemplo, tenemos un inversor que aportó 200.000 euros cuando entró en la empresa, pero la empresa a los 4 años se vende solo por $500.000. Se esperaba que se vendiese por 10 veces más, por lo menos, de lo que había invertido, ¿no? Entonces, con esta cláusula, primero, de liquidación preferente, el inversor va a cobrar esos 200.000 euros y los 300.000 euros que falten se dividen entre los demás socios, de la participación que tiene. Después tenemos la de lock-up de socios fundadores, los que decía antes. Esta es una cláusula para el tema de la permanencia, de que los socios fundadores continúen dentro de la sociedad, que no se vayan. Entonces, aquí lo que se hace es que impide que estos socios se puedan ir, por ejemplo, en los 5 años primeros de vigencia de la misma, ¿no? Y si lo incumplen, pues que tengan una penalización por ello.
Después tenemos otra cláusula que también es la cesión de propiedad intelectual o IP Assessment. Esta se está incorporando mucho porque lo que se pretende es que los socios, los colaboradores de la empresa, si desarrollan alguna tecnología, ya por medio de esta cláusula hay una cesión expresa de los derechos de explotación a la empresa. Que después, si en algún momento se van, que no digan, oye, que la tecnología es mía, como pasa muchas veces, ¿no? Que yo lo he desarrollado, yo lo he creado, me lo llevo y constituyo otra sociedad. Con esto ya aquí ya hay una cesión expresa, con independencia de que se hagan después contratos o no. Y después tenemos también cláusulas de resolución rápida de disputas, ¿no? Estos son mecanismos en el momento que tenemos un bloqueo, una paralización, que no llegamos a ningún acuerdo, que cada uno pues, quiere tomar una decisión diferente y estamos a empates. Entonces, como estamos paralizados, no podemos ir ni en un sentido ni en otro, se pueden establecer diferentes mecanismos de resolución de conflictos. Por ejemplo, la cláusula gin tonic. En caso de conflicto, decir, vale, pues tenemos la obligación de sentarnos y de intentar llegar a un acuerdo. Si uno de los socios no quiere sentarse de manera presencial, pues se llama gin tonic, de intentar tomar algo y llegar a un acuerdo, me vas a vender tu participación pues, a valor nominal porque no lo has cumplido. O, por ejemplo, esta es muy típica, que es la cláusula de resolución de bloqueo, que es, estamos en una situación de bloqueo, aparte ya ni nos soportamos, no queremos saber ni uno del otro. Entonces, yo te ofrezco comprar tu participación a un valor. Y el otro socio tiene que elegir entre venderlo o comprarle al que le ha ofrecido su participación por el valor que éste le ofreció. Entonces, ahí tiene que escoger. Y si no escoge ninguna de ellas, pues bueno, la consecuencia es que me vendes a valor nominal, ¿no? Se puede establecer. Y bueno, hay muchísimas cláusulas, pero bueno, os he puesto porque no tenemos mucho tiempo. Pero los errores más comunes que yo veo es creer que entre amigos no hace falta un pacto de socios, que este es el error más común. Que llegan al despacho y dicen, no, si somos amigos de toda la vida, si desde la infancia, ¿cómo vamos a tener un problema? Y después a los 5 años te vienen que, bueno, que es que siguen siendo amigos, pero es que cada uno tiene una visión diferente de negocio. ¿Y qué hacemos ahí, no? Pues el pacto de socios es un poco lo que viene es a regular, ¿no? Como las parejas. Sí. Después, copiar pactos genéricos, hacer los proyectos GPT y no tener conciencia del modelo de negocio que queremos, cuántos socios somos, qué es lo que tenemos o qué conflictos pueden surgir para poder prevenirlos y no actualizarlos, los pactos de socios, es decir, tener ese documento legal. O sea, el pacto de socios no es para dejarlo ahí y ya está. El pacto de socios hay que revisarlo cuando pues, hay eventos importantes, por ejemplo, pues que entran nuevos inversores o pasa algo dentro de la compañía, pues tenemos que revisarlo y actualizarlo. Entonces, mis consejos son que negociéis y firméis un pacto de socios desde el inicio, cuando montáis la sociedad, que personalicéis ese pacto de socios, porque cada empresa, cada proyecto, cada socio tiene particularidades que deben reflejarse en este acuerdo, que reviséis y actualicéis, y después la más importante, que no esperéis a que surjan los conflictos, ¿vale? Que un buen pacto de socios es la mejor inversión legal que puede proteger el futuro de vuestra empresa. Y bueno, gracias a todos. Yo soy Esther Domínguez, del despacho SDM Legal, y estamos en Vigo, Madrid y A Coruña. Cualquier cosa, pues tenemos este rato para que me preguntéis.